Su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Continuamos con su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Señores, estamos frente a la entrevista central del programa Su Mundo con el Pueblo con un verdadero invitado de lujo. No se vaya ni un instante, porque el invitado que tenemos va a arrojar muchas informaciones sobre temas acuciantes del día a día. Nos acompaña el doctor Ángel Loco, que para nosotros es un honor. ¿Cómo está, doctor? Pues aquí, sentado contigo, casi llevándome una taza de esa. ¿Le gusta la taza? Oh, no, que esa taza para café por la mañana, huele. Vamos a ver si el doctor Ismael le dona una. Pero Ismael no puede estar tan tacaño, ¿por qué nada más me va a dar una? Doctor, los temas acuciantes que el público telespectador de Su Mundo con el Pueblo pretende que usted le arroje luz sobre algunas discrepancias que han existido. Porque he escuchado personas que en el caso del tema del YC, donde ya usted tiene algunos clientes que lo está representando civilmente y no sé si hará alguna demanda penal, pues se dice, ¿y por qué someterlo en los Estados Unidos al propietario del YC, el señor Antonio Alcibiades Espaillá, si el hecho se produjo en República Dominicana? Bueno, es que en Estados Unidos existe el concepto de la jurisdicción imperial, que es la jurisdicción conforme a la cual la ciudadanía sigue al individuo. Entonces, en cualquier lugar en que hechos entre ciudadanos del mismo país tengan lugar. Entonces, los propietarios de JETSE son norteamericanos. La empresa tiene el nombre registrado en Nueva York y los muertos son norteamericanos. Eso le da a la justicia norteamericana jurisdicción, porque no está... En el aspecto civil. No, en el penal también. No está juzgando una cuestión de gente de otro país. Aunque el hecho haya ocurrido en otro país, el hecho involucra a ciudadanos americanos. Sí. Estados Unidos lo que no va es a conocer el caso de ciudadanos dominicanos que fueran víctimas en el mismo incidente. Va a conocer solo las de norteamericanos con norteamericanos, en una empresa que tiene registrado su nombre, su marca, en Estados Unidos. Doctor, pero ahí se le pone un poco cuesta arriba la situación al señor Antonio Alcibiades Espaillá, puesto de que aquí se está tipificando, como le establece el Código Penal, de homicidio culposo, homicidio involuntario, lo que lleva una pena entre 6 meses y 2 años. Pero en los Estados Unidos, en la parte penal, tenemos acumulación de pena, es decir, que allá puede acarrear unos añitos que probablemente la justicia dominicana en modo alguno puede condenarlo. En el marco de esa posibilidad de infracción, sí, porque aquí no hay acumulación de pena. En Estados Unidos sí. Si en Estados Unidos te condenaran en un homicidio culposo por 2 años, te acumularían la pena por cada persona fallecida. Aquí esa posibilidad no existe todavía, se ha discutido para el nuevo código, pero actualmente no existe. Desde luego, no sabemos cuál será la línea que llevará el Ministerio Público, si será la de homicidio culposo, en virtud de que se produjo por negligencia, no fue una acción personal, él no quería que esas personas murieran ahí, o en la línea de investigación sigue otros elementos que pueden aparecer en el curso de la misma, pero eso hay que esperar que el Ministerio Público lo decida en función de los documentos y de las informaciones que reúna. Y en el caso de los Estados Unidos, los tribunales están abiertos a recibir la demanda de los dolientes y abogados. Vi que usted trajo aquí a abogados ya norteamericanos. En realidad yo no los traje. Ellos vinieron, consultaron con varias firmas de abogados y después de consultar con varias firmas, llegaron, por referencia de esa misma firma, llegaron a mi oficina. Correcto. Para preparar el dossier que corresponde a la parte de las violaciones aquí, porque el hecho se produjo aquí. La narrativa, aunque se haga en Estados Unidos o en Austria, es la narrativa que corresponde al hecho ocurrido en República Dominicana. Entonces ellos estuvieron aquí,
semanas, puede consultar, decidieron que el tema de los norteamericanos, que ya ellos representaban, porque ellos ya tenían esos clientes, ya tenían mandato de esos clientes, se prefirió llevarlos en Estados Unidos. Porque aquí, en Estados Unidos tienen una percepción de la debilidad de la judicatura nuestra y, sobre todo, tienen muy mala percepción del cumplimiento del Estado, de las sentencias que dicta la justicia, porque aquí la tradición del Estado es el desacato. Entonces nadie quiere venir a litigar 2 años, 3 años, para que cuando el juez fija una suma en contra del Estado, por ejemplo, porque aquí puede haber condenas en pago de dinero al propietario, pero también puede haber al Estado. La del propietario van a tener la dificultad de que aunque sea una persona acaudalada, cuando tú distribuyas lo que puedas recuperar de su patrimonio entre todos, la suma va a ser muy poco significativa. Entonces, si el juez condenara también al Estado, siguiendo la tradición, el Estado luego no te paga, entonces ellos decían, bueno, pero aquí no vale la pena ir a la justicia porque aunque gane, puede ser que hasta ganando pierda. Entonces, por eso se decidió que los norteamericanos iban a ir a su jurisdicción natural, que era Estados Unidos. Allá pudiese irle, y con esto, para que el muchacho entre y no sea como monólogo, solamente a modo de ejemplo, allá pudiese irle en la parte civil sumamente difícil al señor Antonio Espaillá. Y traigo a cuenta que tengo un familiar cercano, un muchacho de menos de 23 años, que se cayó trabajando en un andamio y quedó paralítico de la cintura hacia abajo. Durante 4 años estuvieron en la corte y le acaban de reconocer hace apenas menos de una semana $20 millones. Es decir, y él está vivo. Lo único que quedó paralítico. En el caso de los muertos, entiende uno que ya están muertos, pero bueno, la familia tiene derecho a indemnización. Pudiera irle bastante mal al señor Antonio No Espaillá. solo que la familia tiene derecho a indemnización, sino que debe haber una compensación para que los parientes de la víctima puedan sobrevivir, porque cuando te quedan niños huérfanos, que murió el papá y la mamá, o cuando te muere la hija que mantenía a la mamá, hay que procurar, el Estado tiene que proveer alguna solución para el que queda vivo, porque no hay solución para el que ya murió. Y el Estado tiene responsabilidad. Los propietarios también. En consecuencia, hay que proveer una solución para el que está vivo, porque tristemente con el que murió no podemos hacer nada. Doctor Lorga, habla de que se inicia un proceso en contra de Jeffsey, ¿verdad?, su propietario. Se habla de que se hace en Estados Unidos precisamente por una mala percepción que existe de parte de esa firma de abogados y a nivel internacional sobre cómo funcionan las cosas en el país. En ese sentido, y ya viendo que usted ha pasado por algunos procesos con la justicia, que finalmente la misma justicia varió incluso algunas penas o algunas decisiones. No, yo no quiero tratar el tema mío. No. Además, no es tan así como tú dices, porque todavía la justicia no lo ha conocido y yo no vengo a decir una cosa que no sea cierta. No, pero su apreciación en ese sentido... Es que no es mi apreciación, era la de ellos. Es decir, yo soy abogado y tengo que litigar en la justicia dominicana. Yo tengo que creer que hay jueces buenos. Exacto. Hay algunos que son débiles, correcto, pero tengo que creer que hay jueces buenos. Ahí es que me tengo que manejar cada día. Y tengo que llamarlos honorables. De manera que no estoy diciendo eso. Ellos tienen esa percepción. ¿Honorable muy a pesar o honorable? Bueno, ese es el tratamiento. ¿Y apreciación del Ministerio Público con los casos? Es que todavía el Ministerio Público, yo no quiero entrar en esas porque entonces no va a ir bien la cosa. El Ministerio Público todavía no ha fijado posición. Entonces no podemos decir ahora cuál es la opinión del Ministerio Público en un caso en el que el Ministerio Público todavía está investigando. Doctor, correcto. El 18 de enero del año 2023 ocurrió un derrumbe de una mueblería en La Vega. Sí. Multimuebles La Vega, me parece el nombre. Y el 18 o el 14 de febrero, Día del Amor de ese mismo año, se había emitido y ejecutado una orden de arresto en contra del propietario y otra persona que trabajaba en la gerencia o administración de esta mueblería. La gente hace la comparación de ese derrumbe ocurrido en La Vega, donde falleció una persona y hubieron 4 personas heridas,
Y cuando la gente extrapola ese caso al caso de Yepset, donde hubo 233 muertos y muchísimos heridos, sin embargo, la gente ve que la justicia y que el Ministerio Público no ha operado de la misma manera. ¿A qué se le atribuye eso? Porque es cierto, y como nosotros lo hemos podido leer en las redes sociales y conversando con la gente, que la posición del propietario, en este caso el señor Antonio Payat, tiene peso frente a la ley, frente al Ministerio Público, frente a la justicia, el abolengo que tiene este empresario, contrario al dueño de una mueblería de una provincia que un mes después de ocurrir un hecho donde murió una sola persona y 4 heridos, sí haya sido apresado y se haya contado un Ministerio Público que fue y consiguió incluso una orden de arresto. Lo que pasa es que Qué ustedes banal. son periodistas y hacen sus elucubraciones. Es normal de... A partir de la información que uno ve y que uno recaba. Ustedes tienen derecho a hacer las elucubraciones. Yo tengo que ceñirme a los hechos y a cosas que las víctimas me comentan. No puedo irme con lo que dicen las redes, porque entonces me pongo loco, me emborracho con ideas, propuestas y demás. Yo tendría que analizarte cómo yo veo los hechos o cómo mis clientes los ven, y otras víctimas que no son mis clientes, que estuvieron ahora en una misa el día 8, Así y es. había ahí mucha gente Bastante. en llanto todo el día, gente destruida, que eso le parte el alma a cualquiera. Sí. Bueno, ellos te decían que no tenían, de hecho, en la homilía se trató eso, sí, los mismos párrocos Sacerdote María. recogiendo lo que había en el ambiente tuvieron que referirse a eso en la homilía. Y que decían, bueno, que notan que en el gobierno, y cuando digo el gobierno, no estoy diciendo el Ministerio Público, que se ha procurado establecer que son cosas diferentes. Sí. Cuando te decían el gobierno, ahí te comentaban, por ejemplo, cómo es que pasa el hecho y el presidente se apresura a decir que hay un vacío legal. Cuando todos los abogados sabemos que eso no es cierto. No hay ningún vacío legal, puesto que la forma en que se aprueba una construcción y el profesional que debe firmar un plano está establecido en una ley de 1944. Claro. Es que cuando Trujillo, que la primera cuestión que tuvo que afrontar Trujillo fue el ciclón de San Zenón, se establecieron en República Dominicana los cánones conforme a los cuales se hace cada construcción. Y se dice que lo firma un ingeniero o un arquitecto. En 1944, cuando casi no había. Y te dice los materiales, y te dice cómo se hacen los cálculos. En 1944 tenían cómo se hacían los cálculos estructurales de cualquier edificio. Y construido el edificio, luego de haber pasado, primero por una aprobación del Cabildo, segundo por una aprobación del Ministerio de Obras Públicas, tercero por una supervisión de la construcción con inspectores del Ministerio Público que van a ver que eso se está construyendo conforme a la especificación de los planos. Bueno, se construyó un cine y una plaza. Pero es que esa ley del 44 y la ley que crea las oficinas de planeamiento urbano, que es posterior, te dicen cómo se hace. Pero también te dicen qué se hace cuando hay que hacer una remodelación, una readecuación, un cambio de uso, una modificación de los planos que tiene alguna incidencia en las estructuras. Te dice que también hay que volver a llevar los planos, aprobarlos y pasar por el mismo procedimiento. En consecuencia, el Estado no puede defender su omisión en el cumplimiento de esta normativa. No hay ningún vacío. Tampoco puede el dueño decir que no hizo eso porque eso es una violación a leyes específicas. Pero puede el presidente decirle a una nación herida, lastimada, que está llena de dolor y de llanto, que hay un vacío cuando él sometió una ley en 1921 para crear el Ministerio de la Vivienda. En 1921. Y en esa ley de 1921, 900 o 2000. 2021, 2021. y en esa ley del 2021 se creó un viceministerio de estructuras. Un viceministerio que tiene como función exactamente eso. Pues la gente, hasta la gente que no es ilustrada, que no conoce
le tocó feo eso. Sí, claro. Entonces tú dices que hay un vacío, evidente que no lo hay. La gente empezó a pensar que querían echarle tierra al fuego. Pero luego vinieron otros eventos relativos a lo mismo. Luego, ahí me comentaban en la misa que entonces el presidente cede, el abogado que ha llevado todos los casos del Estado, contratos, litis, todo, y se lo cede para la defensa. Dios. En cuanto al abogado, eso no tiene nada de malo, porque es un abogado Está y ejerciendo. todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Y los abogados evalúan cuál es la causa que quieren defender. Pero quedó muy mal el presidente cuando... Genera cuestionamiento. Porque no doctor. todo el mundo entendió que el presidente lo mandó para que se garantizara la defensa y en una etapa en que todavía se está preparando el expediente, lo mandó para que el expediente se preparara conforme a algún tipo de criterio. Pero el presidente, de una vez, dice, ahí no vi al presidente, dice el vocero de la presidencia, que el gobierno, el presidente, creó una comisión. Al margen del Ministerio Público. No, el Ministerio Público puede crear la suya porque la que vale es la del Ministerio Público, pero bueno, el gobierno en dar respuesta, yo no critico que creara una comisión. En principio yo decía, si hubiera sido Balaguer, pone esa comisión a cargo del CODIA y pone a un ingeniero de cada una de las facultades de ingeniería, de la UAS, de INTEC, de UNIBE y de las otras. Pone 5 o 6 facultades de ingeniería para que sean parte de la comisión y la deja a cargo del CODIA. Yo estoy seguro que eso era lo que habría hecho el presidente Balaguer. Eso era lo que yo decía a lo largo de un mes. Esta mañana me invitaron a un programa y yo animaba, porque yo no lo encontré, entonces yo animaba a las personas que me preguntaron y los animo a ustedes. Entonces cada uno tiene un teléfono ahí y los amigos televidentes también. Yo los animo a que busquen esa declaración que creo que es del día 9 o 10 del mes de abril, dada por el vocero de la presidencia, en la que dice más o menos que el presidente ordenó una comisión compuesta por la Oficina de Cuestiones Sísmicas, Evaluación Sísmica. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Claro sí, que sí, sí. Por claro, supuesto, claro. por supuesto. Entonces yo le animo a ustedes y a los televidentes ahora mismo, en este momento, que busquen el decreto que creó esa comisión. Porque las disposiciones del presidente se vierten en un documento. Cuando el presidente designa ministro de Obras Públicas a Eduardo Estrella, ¿cómo lo hace? Mediante decreto. Firmado y sellado. Un decreto. Cuando el presidente designa la comisión tal, es por un decreto. Y dice quiénes la componen, Sí. cuál es el mandato, porque eso es apenas de nulidad. Entonces, cuando puede ser que en la emergencia dijera, designo esa comisión tal y tal. Pero usted lo que quiere decir que hay una comisión designada que no está amparada en los poderes. No. Yo estoy diciendo que no existe la comisión, que fue un cuento. Porque no hubo el decreto condigno. Porque no hay comisión si no hay una designación. Una designación que diga quiénes la componen, cuál es su atribución Exactamente. y en cuánto tiempo debe rendir el informe. Entonces la gente ahora tiene un mes pidiendo un informe de una comisión que no Que no existe. existe. Doctor, en relación al tema, que es muy acuciante y motiva a uno a hacer preguntas, ya el amigo José Alcántara hizo una descripción de lo que aconteció en La Vega. ¿Usted le atañe a eso el hecho o complementa con el hecho de que el abogado que llevaba los casos de recuperación... No, perdóname. Él ha puesto de ejemplo La Vega y claro. me pide una opinión. Y yo no quiero dar opiniones, yo quiero plantear hechos. Yo no sé por qué no hay gente detenida. Pero voy para ni allá. conozco por qué hubo. Voy para ¿Me allá. comprende? Voy para allá. Entonces, José Luis Polanco, un abogado que estaba ganando un dinero, bueno. Estaba haciendo su trabajo de abogado. Que no, eso no hay que encontrarse lo malo. Decide renunciar a ello en caso. No, yo creo, mucha gente me dijo ahí en la misa,
que a él lo envió el presidente, porque, Muy bien. oye, no hay manera de que un abogado tan ligado al gobierno y al PRM deje ese trabajo para ir a defender un particular, a menos que se lo pida el presidente. Luego, ante el lío que se armó, se arregló el tema diciendo que renunciaba de lo otro, pero esa renuncia fue después, Sí. en una comunicación que salió en las redes sin firma. Ok, doctor, entonces uniendo esos dos elementos que había usted ya descrito, José Luis Polanco viene a ser... Es que yo no quiero hablar del doctor Polanco porque él está en su derecho, él es un abogado. No, pero la pregunta, lo que la estoy aireando, esa no es la que le voy a hacer. En su condición entonces de abogado zorruno de los tribunales de la República con vasta experiencia, yo he oído a la persona común y gente de cierto nivel hacer una especie de ecuación entre los dos hechos, La Vega, José Luis Polanco, designación, etcétera, etcétera. Y hay gente que ha dicho que hay una especie del poder, que le están tratando de tirar una sábana de protección a Antonio Espaillá. El abogado zorruno, capacitado, que ha peleado en todos los tribunales de la República del país, difiere de ese comentario. Hay una apreciación general de que el gobierno está tratando de echarle tierra al fuego. Esa es la apreciación general. Si es verdad o no, quien tiene que despejar esa duda es el presidente, porque los hechos que yo relato atañen al presidente. Yo no tengo que interpretarlo. Que él dijo que había un vacío legal está en primera página en todos los periódicos. La comisión está ahí también. Que él designó de boca a una comisión sin emitir un decreto, sin ponerle plazo y sin decir quiénes la componen, es un hecho. Yo no tengo que interpretar eso. Eso es un hecho. Entonces, cómo cada quien interpreta esos que son hechos, es un derecho que tiene cada quien. Ahora, si el gobierno desea despejar la duda, el gobierno es que tiene que acometer, hacer, actuar para despejarla. Bueno, me equivoqué, designé una comisión en la prisa y faltó el decreto. Bueno, que lo dicten. ¿Usted cree que es normal el hecho de que el Ministerio Público a esta altura de juego no haya llamado al señor Antonio Espaillá ni siquiera para preguntarle de qué color tiene Jenny Berenice los ojos? No, porque el Ministerio Público tiene que preparar un expediente, tiene tiempo para hacer una investigación que es en esa fase secreta, tiene que pedir documentos que los que están en el país puede ser que ya los tenga, pero si tenía que pedir alguno fuera, tal vez no. Entonces, el Ministerio Público está en su tiempo. El que se adelantó al tiempo fue el presidente. El hecho que usted ha traído como colación, que esté en una fase secreta, significa que es respeto al debido proceso. Es que están en una fase... Pero espérate, porque es que yo no quiero confundir a la gente porque ustedes me tiren cosas. No. Sí. Está en una fase de instrucción del Ministerio Público. Sí. En consecuencia, el Ministerio Público tiene que ir preparando su expediente, no haciendo ruido. Pero en algunos casos se dieron a conocer... Pero tú no me estás preguntando de algunos casos. Y no hago nada con eso. Yo no vine a chismear. Yo vine para que ustedes me pregunten cosas específicas. Está bien. Yo le paso un específico, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? El caso que está llevando con relación al YEPSE, ¿verdad? Las personas que están representando. Y esa es la última de YEPSE. Si ustedes no tienen otro tema... No. Tenemos, doctor, ¿qué pasa? Porque ya es... ya yo he hablado tanto de YEPSE. Entrevistar a un hombre como usted hay que prepararse. Le vamos a poner, entonces, vamos a tirar pero no se la podemos poner tan huevita tampoco. Vamos a tirar la piña para la roja ahora. Venimos abordando algunos casos en el YEPSE y ahora estamos conversando sobre el tema migratorio. Antes de la pausa, doctor, le hacía la pregunta a propósito de que el pasado 7 de abril, Antoliano Peralta habría depositado, como Poder Ejecutivo, un proyecto de ley que modifica la ley 13703 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Esto bajo el supuesto de endurecer esta ley y endurecer las políticas en materia de migración y de respeto a esta ley para que haya penas mayores a aquellos que atenten contra la soberanía, participando en este comercio, en esta industria ilícita de la migración. En este caso de migrantes ilegales haitianos, que es el que más impera en la República Dominicana. ¿Qué opinión le merece? ¿Es endureciendo esta ley el mecanismo que tiene que utilizar el Estado, el gobierno, para poder controlar la migración ilegal de haitianos que tenemos en el país? ¿O hay otros caminos para poder frenar la migración ilegal de haitianos? A mí lo que me preocupa es que porque él no esté aquí, ustedes hagan quedar
tan mala, Ismael. ¿Cómo así? Explique eso. Porque el cura me trajo el café con la taza. ¿Quién? Y ustedes estaban diciendo que... ¿El sacerdote marino? Sí, ustedes estaban diciendo que Ismael no me daba el café ni me daba la Lo que taza. pasa es... Lo que pasa es... No, haciendo quedar a Ismael como por un tacaño. por una taza. Doctor, desde que usted llegó ese café estaba hecho, pero estábamos esperando que el Padre lo bendiga. No. Y déjense ustedes... Y ya lo bendijo. Déjense de estar molestando a Ismael cuando ustedes me dicen que yo tengo el pelo blanco porque no tengo laboratorio. Desde que yo lo vea... Doctor, Desde que yo lo vea, le voy a decir lo que ustedes dicen. lo bueno que esto queda grabado todo. No, y que somos amigos del doctor, pero es verdad. Mire, a esta hora uno podría hasta hacer en entrevistas amenas como esta, Sí. uno podría hasta hacer un poquito de práctica. Sí. Y a ustedes, que ya yo te vi ahorita buscando en el celular y a ti, que está buscando en el celular las cosas que digo, ayudar a que la gente también lo haga. A ver. Cada vez que aquí hay un punto crítico, el gobierno manda a hacer una ley. Sí. Una ley que no hace falta y que luego nunca se aprueba. Está interesante. Repita eso, doctor, frente a la cámara. O que aquí, en cada cosa, el gobierno manda a hacer una ley. Ahora hay una ley para el tema del desastre del Jet Set. Sí. Ahora hay una ley para... Se manda a hacer una ley que luego todo el mundo olvida, el gobierno no le da seguimiento y finalmente se convierte en una política de apaciguamiento de la opinión pública. Wow. Porque la opinión pública se queda esperando esa ley, porque esa ley va a resolver el problema. Doctor, permítame, dígame si lo interpreto bien. ¿Usted quiere decir que ante cualquier problemática y crisis que se genera en el gobierno crea una ley? No, en el país. En el país. Pero siéntate en 4 años y pico. Pero a ver si me interpreta, estoy dando una buena interpretación. ¿Usted cree que eso se hace para allantar la opinión pública? Eso se hace para apaciguar. Este es un gobierno, existen... Como en el año 98, por ahí, cuando yo estudiaba ciencias políticas, estaba muy de moda eso en el 2003. A ver. Existe lo que se llama democracia de audiencia. Y ahora, imagínate, eso era antes de que las redes sociales se desarrollaran como hoy. La democracia de audiencia es una democracia en la que el presidente gobierna haciendo anuncios en la prensa y cómo va la opinión pública. Mide los temas y va tomando medidas o anunciando medidas conforme a cómo él ve que va la opinión pública, no conforme a la necesidad del país para resolver los problemas. Eso es grave. Y este gobierno es experto en eso, en opinión pública, invierte en opinión pública y en publicidad como ningún... Señores, ustedes se quieren reír de ustedes mismos. A ver. Una de las primeras medidas del gobierno fue publicar los periodistas que cobraban cuando Danilo. Sí. Y ahora hay 5 veces más. Sí. De eso no se habla. Bueno, pero dígame si estoy mintiendo. No, Está en lo cierto. Vamos a lo tuyo. El tema migratorio, que es un tema serio para la República. El tema migratorio se puede resolver con las leyes que hay. Claro. Porque si se hacen las deportaciones en serio, y si de verdad el gobierno ha deportado 1.270.000 indocumentados en los últimos 4 años, como anunció el director general de Migración, 5.000 semanales. no debería haber tantos ilegales en el país. Nosotros necesitamos 250.000 haitianos o menos para atender construcción y agricultura y servicios, porque ya están en servicio, en el servicio turístico. Muchos. Dígame cuál es el problema de tener 250.000 o 300.000 haitianos documentados. Es que no hay ningún problema. Usted tiene una obra en Bávaro. Bueno, ¿usted cuánto haitiano necesita? Que vaya un inspector de migración a la oficina de Bávaro en Altagracia, en Higüey. Y ahí usted somete los haitianos que usted tiene, que usted necesita y cuánto le paga y lleve el pasaporte y todo. Y se acabó. Y a esos se les regulariza. Y al resto, usted les deporta. Bueno, usted regulariza a la mujer si no trabaja, porque no va a separar a la familia, y ya se acabó. Ellos llegan y buscan uno que contrata a los haitianos, y le pagan a ese, y ese que le paga a los otros. Entonces, Una especie de intermediario. se fabrican un intermediario para violar la ley. Se curan en Pero salud. al final, tú puedes requerirle, porque ¿y qué hacemos con los inspectores de trabajo? Porque ese no es el trabajo de ellos. Eso es como los inspectores del ayuntamiento de obras y los inspectores de obras públicas. ¿Por qué no fueron a YC? 30 años que Porque, no iban. oye, Doctor, pero que usted sabe que doblan por la derecha Bueno, cuando le pero pasan un entonces, librito. eso Bueno, no nos vamos a engañar aquí. Usted lo sabe. Pero espérate,
tú no vas a resolver eso entonces con una ley, sino con aplicar las leyes que están. Tú tienes cómo resolver el tema con los productores agrícolas que necesitan la mano de obra haitiana. Sí. Tú tienes cómo resolver el problema con los constructores y con los del área de servicio. Los únicos haitianos que te quedan medio libres son los que están en la calle vendiendo. Tú puedes resolver lo de los haitianos si tú quieres. Economía informal. Ahora, vamos a ver, porque aquí se dicen muchas cosas como si la gente fuera tonta, y de tonta han cogido a la gente 4 años y pico. El presidente dijo, dígame si lo que yo les digo no es verdad. El presidente dijo que había 9.500 soldados en la frontera. ¿Eso es verdad o no? Sí. Ok. 9.500 soldados para una frontera de 391 kilómetros. Nunca hubo más de 1.500 o 2.000 en los gobiernos anteriores. Pero el presidente ha entendido que con 9.500 resuelve el problema. Ya vimos que no, que deporta a 1.200.000 y pico, 1.270.000, y sigue en la calle llena de haitianos porque entran y en el camión te van diciendo nos vemos el miércoles. Es así. ¿Cómo es? Nos vemos el miércoles. Pero espérate. Ahora el presidente, en una medida nueva que anuncia la mayoría, las mismas de antes, lo único nuevo es que la anunció otra vez, dice que va a llevar unos 1.500 soldados más. Nosotros entonces tenemos 11.000 soldados en la frontera, más los policías, los agentes de migración, los de la droga, los de aduana. Todo el mundo dice, nosotros tenemos que tener en este momento entre 12 y 14.000 funcionarios del gobierno en la frontera, que tiene 391 kilómetros cuadrados. Ok. El presidente Trump se la pone caliente a México y le dice que hay que parar el tráfico de personas, el tráfico de fentanilo y que cierre la frontera, y le mete un arancel a la presidenta de México. Y la presidenta de México dice, voy a sellar la frontera. Y la voy a sellar con 10.000 soldados, 3.141 kilómetros de frontera. Una de las fronteras más largas del mundo es la de México. 3.141 y nada más hay 10.000 soldados cuidándola. Está resuelta, ¿no? Esta está resuelta. No, no. Aquí hay más que ya, porque aquí hay 11.000. Por la de nosotros está súper. Y Perú Y la de también blindada. nosotros, ¿Y cuántos soldados eso por La de kilómetro? nosotros, el 10% de la frontera de ¿Cuántos México. soldados? 11.000 entre 300 y pico. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le da? Como 28, 30. 28 por kilómetro. Es decir, aquí hay un soldado por cada 28, pero en el nombre de Dios. Entonces dime que el gobierno está fallando en la efectividad de la medida. Pero no me diga que va a seguir. Porque ahorita vamos a trasladar al ejército entero como si Doctor, tuviéramos en guerra. Antes de irnos, doctor, hay una ley que se ha sometido a ustedes que dice que cuando el gobierno tiene problemas somete leyes que terminan, si se aprueban, siendo no aplicadas. La regulación de esta ley que busca de alguna manera modificar la 6132 de difusión del pensamiento y los programas que hay en las redes Que sociales. crea el INACOM también. ¿Eh? Crea el INACOM. El INACOM, que en algunos momentos puede tener el poder de cerrar redes, poner multa, sin que tenga una orden judicial. Violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y si esto contribuye realmente a que la democracia se consolide en términos del respeto a la libre expresión. Esa es otra. Te estoy diciendo que aquí Ese es otro, doctor. es una industria de mandarse leyes para nada. Es decir, vamos a modificar la Constitución, pero al final no le modificaron nada. No le hicieron Modificaron lo que no hacía falta para hacer lo mismo. sí. Entonces ahora... nada. Le pusieron unos candados ahí, supuestamente. ¿Pero cuál candado si ya tenía candado? Supuestamente. Más la llave y todo. Mira, lo primero es que es un analfabeto constitucional el que dice que a la Constitución se le puede poner un candado. Porque este es un país de analfabetos que teorizan. ¿Cómo? Aquí hay gente que no sabe leer y escribir y da clases de filología. Doctor, eso no está haciendo, Mira. no está haciendo muy recio usted. Mira, no es así. Aquí nadie sabía una palabra de derecho constitucional, señor. Aquí el derecho constitucional se enseñaba con una cartilla de 30 páginas. Es más, y no lo digo por mal, lo que voy a decir, lo digo porque lo hicieron bien. Cuando aquí se designó el primer tribunal constitucional, en el tribunal constitucional no había un solo constitucionalista. Ninguno había estudiado derecho constitucional porque no se enseñaba. Eso no existía. Eso era una cosa que estaba en el currículum de los abogados y eran 10 páginas. Ni siquiera el presidente de entonces. No. Sin Ministro embargo, ese fue un tribunal constitucional Muy bueno. que se preparó, hizo un trabajo muy bueno. Pero ahora el chinero de la esquina
te da una cátedra de Derecho Constitucional en un parque. No es verdad. Y te habla de sus derechos. Bueno, eso es bueno, esa es la democracia. Sí. Pero una de las debilidades de la democracia es que aquí cualquier tonto da una cátedra y confunde a la gente. Y ahora con estas redes, eso es la de loco. Que hay que modificar la ley 6132. Señor, eso está fuera de discusión. Porque esa es una ley mal hecha, arbitraria del Consejo de Estado, que ya tiene demasiadas obsolescencias. Sí. Nadie discute que esa ley hay que modificarla. Pero hay que modificarla y dejarla claramente fuera del ordenamiento jurídico. Esta ley la toca, pero no la deroga. La modifica, pero no te dicen qué. Y entonces te crea un instrumento administrativo que mucha gente ha visto con graves sospechas. ¿Por qué? Bueno, porque esa ley viene después de la del DNI, que fue una locura. Ay, verdad, el DNI. Pero a la gente se le ha olvidado que la ley del DNI estuvo vigente. Claro. Y se habló de ir al Congreso. Y no se mandó una ley para modificarla también. Ciertamente. ¿Y dónde está? Echó para atrás. ¿Y dónde está? Tuvo el Constitucional que meterse. Entonces, es que aquí la producción de leyes malas es una industria del gobierno. Entonces, ahora esta ley llega para regular algo que no existía. Es evidente que ya hay que regular las redes, porque las redes son una expresión democrática in extremis, porque participa todo el mundo y participa sin ningún control. Y no hay democracia sin control, ni hay democracia sin consecuencias, ni hay democracia sin el cumplimiento de deberes. La democracia no es para destruir, la democracia es para construir, pero ahí hay gente y lo suben y eso hace porque ahora la vagabundería y la chabacanería tiene más público que la cosa seria. A mí me mandaron un video de un tipo que lo paran en un motor diciendo una palabra que no voy a repetir de la ministra de Interior y la repitió en 30 segundos 10 veces una vulgaridad. No, eso no se debe permitir, pero no a la ministra de Interior, a nadie. Entonces, claro que hay que regular las redes. Ahora, todo el tiempo un tirano. Bueno, hablamos de esa ley otro día. Hemos llegado al final del espacio. No debe esa otra visita para continuar. No, yo no vuelvo aquí. No, ¿y tú crees que yo me voy a meter en problemas con Ismael? Después que él sepa lo que ustedes dijeron aquí. No. Yo no. ¿Un mensaje final, doctor? Él es amigo mío, yo no voy. Un mensaje final a la población que lo está mirando. 7 millones ahora mismo conectados. Dígale un mensaje. También hay que reírse. A la gente, claro. También hay que reírse. Naturalmente. Y si uno critica a los amigos, como ustedes han hecho con Ismael, eso está bien. Porque los amigos son entre amigos. Yo no me he cansado de cobrar todavía, así que ténganse cuidado. Hemos llegado al final de su espacio de esta manera jocosa, de su programa Su Mundo con el Pueblo, con una estrella, una eminencia como el doctor Ángel López, al que nos debe una visita para continuar con estos temas y otros. Será pues hasta mañana. Bendiciones para todos ustedes. Cuídense por ahí. Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Que pasemos por recursos.